Nos encanta, nos encanta que estén acá, que tenemos ya la presencia de muchas personas interesadas en estos temas que son fundamentales en la crianza. Vamos a hablar de crianza positiva, vamos a hablar de seguramente todo lo que tiene que ver con la erradicación del castigo físico y esas formas humillantes de crianza, dando maravillosas alternativas para poder garantizar una mejor sociedad, creo yo. Y con mucho orgullo y con mucho cariño les cuento que la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá es un muy buen contacto y una muy buena interacción, diría yo, con Apapacho, que es una fundación dedicada a esto, a, la, a poder difundir en todas partes estrategias que efectivamente le apunten a la mejor crianza, le apunten a la paz, le apunten a la mejor convivencia. Entonces, bueno, con esto les dejo con Andrés Cepeda, el psicólogo de la Universidad Javeriana, que tiene una maestría en trabajo social de la Universidad de Michigan. Qué interesante, debe ser apasionante escucharlo. En este caso, les confieso, es mi primera vez que lo voy a oír. También vamos a tener a Andrei Castiblanco, que es el que maneja la Agenda 8 de Red Papás, una agenda muy importante que está trabajando por las prioridades de la infancia Recording y in progress. de la infancia y de la infancia alejada de las poblaciones más dispersas. Bueno, él seguramente nos podrá contar un poquito de qué se trata en el contexto de este seminario. Y con mucho cariño también les presento a María Alejandra Gutiérrez. María Alejandra la conozco desde pregrado, trabajamos mucho tiempo juntas y ahora ella es médica, es politóloga, está terminando una maestría en paz y trabaja en este momento como investigadora en Apapacho y también está vinculada con la Universidad de Yale en temas de investigación. O sea, es un orgullo total y me siento muy contenta, María Alejandra, de darte la palabra y el webinar queda en tus manos como moderadora. Un abrazo grande. Muchas gracias, doctora. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Creo que pues ya dieron una muy buena introducción. Nos alegra muchísimo que nos acompañen hoy en este webinar sobre este tema tan importante. Hoy vamos a hablar específicamente sobre cómo la crianza positiva influye en la salud física y la salud mental de los niños y de las niñas. Vamos a hablar sobre formas y prácticas de criar con amor, con respeto y cómo esto puede llegar a generar una gran diferencia en la salud de estos niños y de estas niñas. Pues hoy contamos con la presencia de expertos en el área. Gracias por estar acá. Ellos compartirán sus experiencias, sus consejos y pues también están acá para responder sus preguntas. Entonces, por favor, si tienen preguntas, las pueden ir poniendo en el chat. Nuestro objetivo es que este encuentro sea pues totalmente útil y enriquecedor para todos, para todas, y que salgan de aquí con nuevas ideas para aplicar en sus familias y en sus comunidades. Entonces, bueno, empecemos. Bienvenidos Juan David, Andrés y Andrei. Muchas gracias por aceptar la invitación a este espacio. Entonces, pues ya empezando, quisiera empezar por preguntarle algo específicamente a Andrei de Red Papás y es qué es la crianza positiva y cómo consideras que la crianza positiva puede contribuir al bienestar físico y al bienestar emocional de los niños y de las niñas. Tú que eres experto en esta área. Bueno, buenas noches ya a todas y a todos ahí en sus casas. Estamos muy contentos en Red Papás de participar de este espacio, también desde Agenda 8, que es la estrategia que coordina, que trabaja específicamente por la primera infancia. Entonces, bueno, bienvenidas, bienvenidos y pues siempre a la orden en Red Papás para lo que necesiten. Bueno, para empezar, que creo que esta pregunta es muy, muy importante para que estemos todos en la misma página. Eh, la crianza positiva es un estilo de crianza, fundamentalmente. Y para eso, como que, para que entendamos qué es eso, quisiera como que de pronto pensemos en cómo nos criaron nuestros papás y también cómo criaron a nuestros papás sus abuelos, ¿no? Y empecemos de pronto como a pensar en esos estilos de crianza que tenían ellos, ¿no? Entonces seguramente empezaremos a pensar, ¿no? Que yo tenía un abuelito que era súper alcahueta o que yo tenía un papá o una mamá que en cambio sí era muy estricto, ¿no? Que castigaba, que de pronto ponía unas normas, que decía, aquí se hace lo que yo digo y solo lo que yo digo. Y seguramente esos tipos de padres
sean frecuentes como en la historia de cada uno y en la historia de vida de cada uno y cada una, ¿no? Y traía como este ejemplo del papá alcahueta y de como del otro que es muy estricto, porque en general en la historia uno puede como identificar varios estilos de crianza. Se habla de varios, pero quizás dos de los como más fácilmente comprensibles son este estilo autoritario, que es como ese que pone unas reglas y que es en la casa mando yo y se hace lo que yo diga, y otro que es el permisivo, que es como todo lo que tú quieras y nene, y como, sí, como no te pongo límites, no establecemos rutinas, sino que estoy siempre como en ese trabajo de satisfacer tus necesidades sin de pronto darte como rutinas o ponerte límites. Y estos dos estilos, como el permisivo y el autoritario, son dos estilos que, digamos, no es por decir que, o por echar culpas a nuestros padres, nuestros abuelos, porque cada uno de hecho, pues siempre busca como la mejor crianza con las herramientas que tiene a la mano, pero que terminan muchas veces como generando algunos efectos indeseados en la crianza de las niñas y los niños, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de ese estilo autoritario, ¿no? Entonces, usualmente son niñas y niños que no confían tanto en sus padres porque lo que han conseguido usualmente son regaños, porque no les permiten como discutir o llegar a acuerdos sobre las normas. Y cuando hablamos de los estilos más permisivos, pues entonces, no sé, pueden ser niñas y niños que luego más grandes tienen problemas resolviendo el conflicto o tienen problemas, no sé, estudiando porque jamás tuvieron rutinas. Entonces son estilos de crianza que, pues, digamos, a la larga terminan afectando el desarrollo de las niñas y los niños. Entonces, ya cuando hablamos de crianza positiva, y si esto igual me quieren complementar Andrés o Juan David, eh, pues hablamos fundamentalmente de una crianza que lo que busca es eh, como promover lo más posible como las capacidades, la autonomía de las niñas y los niños. Es hacer como que, y aquí hay como otro pilar muy importante, que esa relación entre madres, padres, cuidadores sea muy estrecha, de mucha confianza y de mucho amor con las niñas y los niños, para que una niña o una niña en cualquier conflicto que tenga, pues vea siempre como a su mamá, a su papá, no quizá como a alguien que te dice obedece o haz tal cosa, sino como un líder que de pronto me aconseja, me acompaña pues en ese camino que es la vida, ¿no? Esa disciplina positiva también tiene como algunos pilares de los que seguro pues Andrés Cepeda nos podrá hablar mucho más porque eso es lo que hace la Fundación Apapacho y es como esta decisión muy consciente de proteger los derechos de las niñas y los niños y por eso también pues no causar malos tratos, no recurrir al castigo físico, sino siempre como a poner límites firmes, pero siempre pues desde el amor, desde la calidez y pues brindando estructura. Y creo que por eso, por ahí dejaría para hacer esta breve introducción de lo que es la crianza positiva, que pues por supuesto tiene muchos efectos beneficiosos en las niñas y los niños. Nos permite pues tener madres, padres muy cercanos, siempre cerca como para expresarles pues nuestras dificultades y tenerlos allí en ese camino de la vida. Muchísimas gracias, Andrei. Antes de seguir, quisiera presentar al doctor Juan David Albarracín, que creo que se llama presentar. El doctor Juan David es médico especialista en pediatría y es máster en necesidades de derechos y cooperación al desarrollo en infancia. También es especialista en derechos de los niños, especialista en administración hospitalaria y es docente adjunto en pediatría social de la Universidad de los Andes y líder del grupo de buen trato de la Clínica Infantil Colsubsidio. Entonces estamos pues dichosos de tenerte acá, doctor, y ya la siguiente pregunta precisamente es para ti y es más enfocada precisamente en todo, en toda esta gama de conocimientos que tú tienes y es qué estrategias también basado en lo que acaba de explicar Andrei, recomendarías para integrar la salud física y la salud emocional en los programas y en las políticas para la primera infancia. Bueno, muchas gracias por esa presentación y bueno, buenas noches a todos y gracias por querer estar aquí aprendiendo un poquito más sobre cómo proteger entre todos a los niños, niñas y adolescentes. Creo que ya Andrei dio un esbozo gigantesco y muy importante sobre lo que es la crianza positiva y cuando yo miraba un poco esa segunda pregunta, eh, entendía que primero, pues, me es imposible no dar un contexto legal chiquitico para poder entender en dónde caen las políticas públicas y esta protección integral. Voy a tomarme el atrevimiento de compartir pantalla porque sé que primero que un pediatra hable de normas,
no es sencillo y pues es necesario poder saber vender la idea. Entonces voy a traer una pequeña gráfica para poder entender el contexto frente a lo que son políticas públicas y normas. Todo lo que todos aquí hacemos, todo lo que las diferentes organizaciones que trabajamos en pro de la niñez, estamos enfocados en lo que ustedes ven ahí en pantalla, el desarrollo integral de niños y niñas. Ahorita precisamente Andrei lo decía, que esos niños y niñas crezcan felices, que sean útiles a la sociedad, que tengan un desarrollo de la autonomía de forma adecuada y que tengan una salud física adecuada para que puedan tener, insisto, un desarrollo realmente integral. Entonces, todo esta como línea de vida en torno a qué hemos hecho frente a la protección del desarrollo integral comienza con la Convención de los Derechos de los Niños, que nace en 1989 y que luego Colombia incluso la ratifica a través de la Ley 12 de 1991. ¿Eso qué significa? Que este tratado internacional está dentro de una cosa que se llama el bloque de constitucionalidad, es decir, que está al mismo nivel constitucional de Colombia. Esto es un hito importantísimo para nosotros porque esta convención, que es el tratado internacional más importante de protección de niños, trae 41 derechos que se incluyen prácticamente dentro de la constitución política de nuestro país. Luego de eso, aparece pues nuestra constitución en el 91, nuestra actualización y nuestra actual constitución, y en el artículo 44 hace referencia en general a los derechos de los niños, que los nombra como derechos fundamentales, es decir, que no pueden ser vulnerados y que todos nosotros tenemos la obligación de protegerlos. Más adelante, 15 años después, nos demoramos un poquito. Colombia a veces es un poco lento en la respuesta a generar protecciones jurídicas, pero somos muy robustos. Y ya se dan cuenta, yo aquí solamente traigo como 6 ejemplos nada más, pero somos muy robustos en protección de niños y niñas. Y nace entonces en el 2006 el Código de Infancia y Adolescencia, que es actualmente nuestro caballito de batalla en protección de niños y niñas. Trae un articulado increíble frente a lo que se debe hacer aquí en Colombia en la protección de los menores de 18 años, y siempre resalto una cosa muy bonita que trae el Código de Infancia, y es el principio de corresponsabilidad. Todo lo que nosotros, padres de familia, educadores, trabajadores del área de la salud, vecinos, conocidos, todo el mundo, bajo este principio de corresponsabilidad, estamos en la obligación de ser vigilantes y garantes de los derechos de todos los niños que nos rodean. Y aquí comienza a tener esta cosa bonita que tiene el rol de todos los que tenemos alguna actividad con niños, de siempre tener actitudes en pro de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, aquí comienza a aparecer cómo la crianza en la casa, cómo las crianzas en el ámbito educativo, cómo las pautas educativas en el ámbito de salud, pues tienen que estar siempre dirigidas en pro de este desarrollo integral. Luego, para el 2011 aparece nuestra política pública de primera infancia, que luego de hecho se vuelve ley de la República, la ley de Cero a Siempre en el 2016. Y esta política pública la traigo porque, de ejemplo, que son 4 políticas públicas que tienen que ver con niños, niñas y adolescentes en Colombia, pero esta para mí fue uno de los hitos más importantes que tiene Colombia. Hace toda una política pública, es decir, toda una estrategia de protección intersectorial para la protección de los menores de 5 años. Y esto, por ejemplo, es lo que hace que existan rutas de atención tan estrictas en niños en salud, por ejemplo, la detección temprana de malformaciones, la detección temprana de la desnutrición, todo lo que el Estado colombiano tiene que hacer en términos de seguridad alimentaria, todo lo que tiene que comenzar a formar y a cambiar de realidades de los niños menores de 5 años, porque al final estos primeros 5 años de vida son fundamentales para el desarrollo cerebral, el desarrollo físico, todo lo que es salud en estos primeros años de vida demarca lo que va a ser la salud del ser humano, inclusive hasta la vejez. De hecho, yo a mis estudiantes les los molesto un poco que lo que los pediatras dejamos de hacer con los niños, le estamos dando trabajo a los médicos internistas más adelante. Entonces, siempre va a ser muy importante todo lo que hagamos ahorita en los primeros años de vida. Luego, para el 2020, una ley que también es muy bonita y ya cerrando un poco más a los términos de crianza, es la ley 2025 que reglamenta o norma la formación de escuela de padres. Indica que todas las instituciones educativas, públicas o privadas, deben tener
una escuela de padres que estén vinculados todos los padres de familia cuyos hijos asistan a estas entidades educativas y que deben tratar temas de pautas de crianza, crianza positiva, y cómo imponer de forma adecuada límites normativos, responsabilidades parentales. O sea, es un listado gigantesco que esta ley obliga a las entidades educativas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una herramienta que ahora nos toca mirar qué tan funcional está en este momento, pero es una herramienta jurídica importante y muy valiosa que tenemos desde el sistema educativo para comenzar a cambiar realidades de crianza en los hogares. Y quiero cerrar este ejemplo de normativas con la ley 2089-2021, que es una ley que también ha marcado un hito en términos jurídicos para Colombia, que es la ley que prohíbe el castigo físico, los tratos denigrantes en contra de niños, niñas y adolescentes. Esta ley tiene un enfoque educativo para los padres de familia quienes usan de forma inadecuada este tipo de forma de crianza y obliga a que estos papás pues asistan precisamente a escuelas de padres que se eduquen, que cambien realidades y situaciones en los hogares. Entonces creo que ya ahora sí centrándome un poquito en la pregunta que me hacías, lo primero que tenemos que hacer para tener una política pública y tener normas que vayan dirigidas a este buen trato en la infancia es primero conocer lo que ya existe y aplicarlo, ¿sí? Entender que tenemos herramientas jurídicas muy robustas, pero que tenemos un compromiso desde el principio de corresponsabilidad de aplicar esas leyes en el hogar, en el colegio, la clínica, en la calle, en todo lado. Dos, evaluar y reevaluar el impacto de esas normas ya existentes. Entonces, ahí actualmente tenemos que mirar para atrás y mirar qué ha pasado con las escuelas de padres de los colegios. Tenemos que mirar para atrás y mirar qué ha pasado con esta ley, qué ha pasado desde la creación y la entrada en vigencia de la ley en contra del castigo físico y mirar qué cosas tenemos que comenzar a modificar asociados al desarrollo social, porque todas las leyes tienen que irse modificando con el tiempo. La sociedad va cambiando, los pensamientos van cambiando y necesitamos, y la tecnología aparece, hay muchas cosas que van modificándose y eso lleva a que las normas y las políticas públicas tengan que actualizarse. Y por último, generar procesos de construcción de políticas con la voz de las niñas y los niños. De nada nos sirve nosotros estar aquí hablando de cómo es una forma adecuada de criar un niño si no lo escuchamos a ellos. No los escuchamos en general a ellos. Es importantísimo saber ellos qué sienten, qué opinan, qué piensan de ser tratados de una forma inadecuada, qué piensan de ser tratados de una forma adecuada. Entonces, estos cuatro puntos creo que llevan a un compromiso de todos nosotros a seguir trabajando en políticas y en normas que vayan enfocados, insisto, a este desarrollo integral de niños y niñas. Muchas gracias, doctor. Creo que muy completa la respuesta. Ahora vamos a pasar específicamente a preguntarle a Andrés Cepeda acá de la Fundación Apapacho, cofundador, con toda tu experticia también en Michigan, ¿cómo ves tu rol y cómo ves el rol de tus colegas, ya sean pediatras, psicólogos, trabajadores sociales, entre otros, y pues de la sociedad civil, claro? ¿Cómo ves esto representado desde las organizaciones y desde las fundaciones para promover la crianza positiva y para hacer un impacto en la salud o generar un impacto en la salud de los niños y de las niñas en los distintos entornos como las visitas médicas, la escuela y las comunidades? Primero, muchísimas gracias, María Alejandra, y también a Juan David y Andrei. Mil gracias por la invitación. Desde la Fundación Apapacho estamos muy contentos también de estar acá. Y bueno, yo creo que esta pregunta que haces es supremamente importante porque a veces pensamos que la crianza positiva, decimos, se limita a papás y cuidadores, ¿no? Em, Incluso a veces, digámoslo, hay profesionales que pueden pensar, no, es que es rol, digámoslo, de los que están con los niños, es decir, y se piensa automáticamente papás o cuidadores. Entonces es muy importante reconocer el rol, en este caso, de, como decías tú ahorita, pediatras, de psicólogos, de trabajadores sociales, de maestros, ¿cierto? De diferentes, digámoslo, personas que están dentro de la sociedad cuidando a los niños. Y de hecho, si lo vemos digámoslo, a una escala macro, ahorita como lo decía Juan David, existe un principio de corresponsabilidad, es decir,
Yo diría incluso aquí nadie se salva, o más bien aquí todos aportamos, ¿sí? Es decir, pero sobre todo yo diría las personas que prestan un servicio cercano a la salud mental y a la salud física, pues claramente son la voz, ¿no? Es el puente de conexión entre la ciencia y las familias, ¿verdad? Perdón. ¿Y qué me refiero con esto? Es muy importante que los pediatras, los trabajadores sociales, los psicólogos y las personas que estamos de cerca a la infancia, dejemos claro que un trato agresivo o violento durante los primeros 5 años de vida claramente puede tener resultados muy nefastos en el desarrollo de los niños y las niñas, ¿verdad? Es decir, de los 0 a los 5 años están pasando muchísimas cosas muy importantes y estamos hablando que eso es un desarrollo sensible, perdón, un periodo sensible del desarrollo neuronal de los niños y las niñas. Em, una crianza que no se base en el respeto y, digamos, en la protección, claramente puede llevar a escenarios de mucho estrés o lo que han llamado, entre comillas, el estrés tóxico. ¿Qué es el estrés tóxico? Básicamente un estrés exacerbado, digamos, lo que no es el estrés normal de la vida diaria que tenemos para hacer, digámoslo, las funciones de la vida normal, sino que más bien es un estrés o una carga de estrés que es innecesaria y que a largo plazo ha mostrado tener efectos en el desarrollo neuronal de los niños y las niñas, ¿cierto? Específicamente en áreas como el lóbulo frontal, que básicamente pues es donde tenemos muchas estructuras relacionadas con funciones cognitivas superiores. Entonces, todo esto para decir, los trabajadores, o más bien las personas que están dentro de la rama de la salud, sea física o mental, o la salud social también de las familias y los niños y las niñas, debemos ser, o debemos tener el rol de ser esa voz, ¿no? Esa voz de promover una crianza positiva, ¿verdad? Aparte de eso, es muy importante en estos escenarios saber que una cosa es las creencias populares y la otra es la evidencia científica, ¿sí? Em, yo pensaría que en este momento, digamos, todos las personas y los profesionales que estemos trabajando con niños y familias y cuidadores, tenemos que saber que no tiene, digámoslo, ningún argumento decir que una palmada o un golpe o un grito es algo que es adecuado para la crianza, ¿verdad? Es importante entender que nosotros, vuelvo y lo digo, tenemos esa gran responsabilidad de empezar a transformar y desnaturalizar, como lo decía Andrei, las prácticas de crianza que se basan en, de pronto, el castigo físico o los gritos o otras prácticas, digámoslo, degradantes e irrespetuosas, ¿verdad? Y es importante también saber que los niños claramente tienen su núcleo en sus cuidadores y nosotros tenemos que ser también los cuidadores de esos cuidadores, ¿sí? Por eso ahí es donde yo digo, en Apapacho, cuando hacíamos y ahora estamos haciendo los talleres nuevamente, digamos, lo vamos a empezar nuevamente con familias y cuidadores, es importante entender que ellos también tienen una voz importante en esto, ¿sí? Muchas veces los papás pueden llegarnos confundidos, ¿verdad? Decir, bueno, me acuerdo en el momento que salió la ley del castigo físico, venían papás a Papacho y nos decían en los talleres y nos decían, pero entonces, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? Porque yo no sé qué hacer, ¿sí? Yo conozco esto, yo quiero cambiar, pero a veces no puedo, ¿no? O a veces la carga mía, de mi propio estrés, perdón, no me permite de pronto usar otras cosas. A veces yo pierdo el control, ¿no? Entonces es muy importante que sepamos también que hay que apoyar a papás y a cuidadores, ¿sí? Es importante entender que en este espacio estamos todos, somos del mismo equipo, ¿no? No es teoría versus papás, ¿no? Es más bien teoría a favor de los papás, ¿no? A favor de los cuidadores. Em, y por último, también diría que es importante en este mensaje incluir a los profesores y a los maestros. Específicamente, si hablamos de niños de 0 a 5 años, vamos a encontrar que las maestras y los maestros, eh, digámoslo, pensémoslos en los jardines infantiles, son figuras relacionales muy importantes para los niños y las niñas, ¿verdad? Los maestros también tienen que recibir de pronto este apoyo y esta información. Eh, Muchas veces yo tuve la oportunidad y la gran oportunidad de trabajar en un colegio
Y yo podía ver esa interacción de cómo los papás iban directamente a los maestros y decían, profe, ¿yo qué hago? Sí, profe, ayúdeme, profe. Ahorita lo que nos decía el doctor Juan David, por ley existen las escuelas de padres, entonces es importante que también nos conectemos, ¿verdad? Con los profesores, con las directivas de los colegios y las escuelas, para empezar a entender que tenemos que claramente cambiar, o más bien transformar, ¿cierto? Digamos, las prácticas de crianza no respetuosas y empezar a dar lugar a las prácticas de crianza positiva. Perfecto, Andrés, muchísimas gracias por toda esta explicación. Ahora vamos a seguir con una pregunta para André y también si quieren participar están muy bienvenidos. Y es que, pues bueno, todos siendo colombianos, quisiera preguntarles especialmente a André desde Red Papás, ¿cuál consideras que son los mayores desafíos para la implementación de prácticas de crianza positiva a nivel nacional? ¿Y cómo crees que, bajo pues tu experiencia, estos retos se podrían superar o tratar de resolver? Muchas gracias, María Alejandra, por esta pregunta, porque, bueno, desde Red Papás y desde Agenda 8 siempre estamos buscando sobre todo cómo hacer para que niñas, niños crezcan en entornos protectores y esto implica también desde nuestra parte siempre como incidir en política pública para hacer que pues, tengamos unos entornos donde podamos ejercer esa crianza positiva, ¿no? Entonces, bueno, ya para empezar a responder, creo que en general como esa primera desafío muy grande es que la crianza positiva no es algo que sucede, eh, digamos, con naturalmente o que sea como un simple ejercicio de voluntad de madres, padres, cuidadores, ¿no? Porque de hecho como el ejercicio de los padres siempre es intentar dar la mejor crianza a sus niñas y sus niños, pero lo que sucede usualmente es que carecen de esas herramientas que nos brinda la crianza positiva y carecen de estas herramientas porque aún no tenemos desde el país, desde los diferentes actores que trabajamos por la infancia, la adolescencia, la primera infancia, suficientes canales para compartir estas herramientas y para que madres, padres y cuidadores puedan desarrollar pues como prácticas de disciplina positiva, ¿no? Y ahí pues conectarlo con lo que nos compartía em, Juan David, que era pues este principio de corresponsabilidad, ¿no? En ese brindar las herramientas estamos todos, sobre todo el Estado, que pues debe ser como esa primera instancia desde la cual lleguen las herramientas a madres, padres, cuidadores, para que pues puedan ellos ejercer la disciplina positiva. Yo diría que ese es uno de los retos. El segundo reto creo que es sobre todo que tenemos en general una historia de crianza, de estilos de crianza que no son específicamente el de la disciplina positiva, ¿no? Entonces, tenemos padres que fueron criados por abuelos y que fueron criados por bisabuelos que carecían de estas herramientas, ¿no? Entonces, pues lo que pasa muchas veces cuando uno no sabe qué hacer, pues recurre como a sus experiencias pasadas, entonces, por eso pues también no tenemos como esos modelos necesariamente como ahí en nuestro ADN, en lo que hemos aprendido eh, a lo largo de la vida y ese es otro de los grandes retos, ¿no? Y ahí como sobre todo la estrategia, pues bueno, es empezar a cambiar también nuestros estilos de crianza y ser como esos agentes eh, de cambio, ¿no? Que nuestras niñas y nuestros niños crezcan con otros estilos de crianza y así sucesivamente pues podamos ir creando pues una sociedad donde la disciplina positiva sea más el pan de cada día que una excepción o un privilegio de algunas familias, de algunas niñas y niños que tienen acceso a estas herramientas. Em, y bueno, y por último, yo creo que hay una cosa que es muy, muy importante y es la corresponsabilidad. Y aquí como que lo que quisiera sobre todo es hablar de algo que suele llamarse como la familiarización del cuidado. Y es que esto como en términos como muy del día a día significa que como en nuestras sociedades, usualmente esa responsabilidad del cuidado y de la crianza se le suele encargar a la familia, exclusivamente a la familia, ¿no? Entonces está el niño, tiene problemas, es por su papá, por su mamá, que no lo crían bien, ¿cierto? Pero pues realmente, como nos decía Juan David, pues acá hablamos de corresponsabilidad y todos somos realmente como actores que deberíamos aportar al cuidado.
especialmente el Estado, pues porque tiene unos recursos y unas capacidades mucho mayores que las familias en específico, pero pues realmente todos podemos empezar como a... André, se te apagó el micrófono en esa última frase. Ya, entonces no, creo que era eso, como que todos podíamos empezar a aportar a superar esos desafíos. Y incluso acá pues la invitación a todas ustedes, que bueno, no sé, creo que somos como unas 50 personas, y es que pues no somos necesariamente solo espectadores de este webinar, sino que ya de las 7 en adelante pues debemos ser también como esos agentes que estén allí también con esa responsabilidad, corresponsabilidad de los hombros, pues de ir contando qué es la disciplina positiva, por qué es importante para la salud de niñas y niños y que también pues entre todos logremos pues posicionar este tema y pues brindar capacidades a madres, padres y cuidadores. Les voy a dejar ahí en el chat dos recursos que tenemos desde Red Papás para que los puedan consultar después también del webinar. Perfecto, André, muchas gracias. Tocaste pues muchos temas totalmente importantes y ahora, vinculando precisamente con lo que estabas hablando, quisiera preguntarte a ti, al doctor Juan David, pues ya que tenemos a varias mamás, papás y cuidadores conectados, quisiera preguntarte cuáles consideras que son algunas prácticas cotidianas que ellas y ellos podrían utilizar para fomentar un entorno de crianza positiva desde sus hogares. Claro que sí. Bueno, lo primero es entender que ningún hijo ni ninguna hija viene con un manual para ser papás debajo del brazo. O sea, hay que ser consciente y también entender que cada crianza de cada hijo, así yo tenga 5 hijos, 6 hijos, 7 hijos, cada crianza va a ser totalmente diferente porque es una interrelación entre un adulto y un niño con un proceso de desarrollo independiente. Entonces, no hay una fórmula mágica ni una receta de cocina que sea estandarizada para poder criar un niño. Entonces, eso es lo primero, perder el miedo y entender que podemos aprender y que podemos mejorar algunas prácticas que ya conocemos. Entonces, yo quiero como dejar 5 ideas grandes para que nos llevemos de mensaje de qué hacer ya de forma puntual. Primero, saber que se necesita paciencia, que yo necesito como adulto tener unas herramientas emocionales y entender que el otro ser humano que yo estoy acompañando en su proceso de desarrollo, pues está en proceso de desarrollo, que no piensa igual que un adulto, que no está ya totalmente maduro y que es un niño o es una niña. Entonces, yo tengo que tener paciencia y entender que el niño o la niña no siempre va a responder de la forma que yo espero, que no siempre me va a decir lo que yo creo. Así que hay que tener paciencia, ¿listo? Dos, es importantísimo los límites normativos y las responsabilidades en el hogar. Andrei lo decía al comienzo, una cosa muy diferente es la crianza permisiva donde no hay ningún tipo de límite y otra cosa es la crianza positiva. Aquí estamos hablando puntualmente de criar sin violencia, criar con un muy buen trato a los niños. Y esto no significa que los niños hagan lo que quieran. Los niños necesitan límites normativos, solamente que hay que saberlos implantar. Límites que a medida que los niños van creciendo, se van, entre más chiquitos, a veces los límites son un poco más estrictos. Yo a un niño de 5 años no lo dejo salir al parque solo, ¿sí? Porque sé que es peligroso, porque sé que está en riesgo. Pero a un adolescente de 12 años tal vez sí le permiten ir al parque solo, pero con un límite de tiempo, por ejemplo. Entonces, y a un muchacho de 18 años, probablemente yo ya esa misma norma de llegada a la casa, pues se va flexibilizando con el tiempo. Entonces, los límites normativos siempre van a estar a lo largo de la vida de los niños, solamente que a medida que los niños y niñas y adolescentes van creciendo y ganan autonomía, estas normas se van negociando y se van modificando con el tiempo. Y aplíquese para lo que a ustedes se les ocurra, para la ropa que escojan para vestirse, el orden en la habitación, llevar la loza sucia a la cocina, aplíquese para lo que quiera, ¿listo? Pero es importante que los niños tengan límites y responsabilidades en el hogar. Que adquieran por lo menos sus propias responsabilidades, recoger sus regueros, sus muñecos, sus juguetes, ayudar a seleccionar qué ropa se quieren colocar. Hace parte de las actividades cotidianas que pueden ser súper bien usadas para implantar límites normativos. Entonces, paciencia, límites. Tercero, una escucha activa, es decir, validar, escuchar y validar las emociones de los niños, hablar siempre con un lenguaje claro con los niños, que un lenguaje que ellos entiendan lo que yo les estoy diciendo,
¿Listo? Yo no tengo que alzar la voz, ni pegar alaridos, ni que el vecino del 10.º piso, yo estando en el segundo, me escuchen para que el niño entienda, ¿no? Yo tengo que escuchar muy bien y hablar muy bien con ellos y esto, si yo mejoro las pautas de comunicación, va a ser mucho más fácil poder implantar límites y llevar pautas de crianza en casa. Cuarto, súper importantísima y la que a muchos papás les cuesta, el ejemplo. Los seres humanos aprendemos por imitación gran parte de las cosas. Si yo quiero, por ejemplo, que mi hijo se sienta a comer juicioso en el comedor y que no use el celular, pues yo no tengo que usarlo, ¿sí? Porque lo primero que van a hacer los niños es imitarme a mí como adulto. Entonces, yo tengo que dar ejemplo, ¿listo? Y eso es fundamental para que toda la crianza que yo haga con los niños, pues vaya a ser efectiva. Y quinto, desmitificar realidades, es decir, un poco a lo que ahorita mis dos compañeros estaban mencionando es comenzar a cambiar y a desmitificar muchos dichos y muchas creencias que existen en nuestra cultura, que están extremadamente tatuadas en nuestra alma, pero ya nos hemos dado cuenta que eso nada que ver. Entonces, es que yo te pego porque te quiero, sale ese lenguaje del adulto, es que la letra con sangre entra, sale de nuestro argot cotidiano, es que yo tengo derecho a corregirlo porque yo soy el papá y entonces por lo tanto puedo pegarle, pues no, tú tienes unos derechos por tener la patria potestad y la custodia, pero eso no te da ningún derecho de maltratarlo o castigarlo de forma física. Es que a mí me dieron rejo y aquí estoy, no estoy traumado. Yo lo dudo. ¿Cuántos adultos agresivos manejan carro y agarran a pito a todo el mundo y cierran a todo el mundo? Y yo seguramente, si nos pasamos a mirar para atrás, bastante experiencias adversas de la infancia tuvo que haber tenido y seguramente tiene sus traumas ocultos. Y hay uno que a mí me genera escozor y piqueña y es que muchos adultos dicen, no, es que ahora es la generación de cristal y no se les puede decir nada. No es una generación de cristal, es una generación educada y una generación que tiene acceso a información, ¿sí? Los que tengamos aquí más de 35 años, nacimos sin derechos, porque la Convención de los Derechos de los Niños nació hace 35 años. Es decir, que ahí para arriba, los que seamos mayores de esa edad, nacimos sin derechos, no crecimos en una cultura de protección de infancia y entender que los niños tienen derechos. De ahí para abajo comenzó a hacer clic, un cambio en la concepción y los niños de hoy en día crecen sabiendo que tienen derecho, crecen sabiendo que merecen ser respetados y que deben ser respetados, crecen sabiendo que tienen unas necesidades que tienen que ser suplidas por alguien más. Entonces no es que sean de cristal, es que son informados y nosotros como adultos somos los que tenemos que entender que los niños de hoy en día tienen unas necesidades totalmente diferentes a las que nos tocó a nosotros como adultos y mucho más a nuestros abuelos, o sea, eso va cambiando permanentemente. Entonces, esta desmitificación de este tipo de pensamientos, si comenzamos con esas 5 cosas, eh, tener paciencia, imponer límites normativos de forma respetuosa, una escucha y un lenguaje claro, dar ejemplo y desmitificar esas cosas, esas 5 ideas, yo creo que ya comenzamos a generar grandes cambios en la casa. Muchísimas gracias. Perfecto. Y ya pues para terminar esta ronda de preguntas y pasar a las del público, quisiera preguntarte pues a Andrés Cepeda, en términos de prevención, ¿qué prácticas de crianza consideras esenciales para mantener a los niños y a las niñas saludables y activos y activas? Muchas gracias, María Alejandra. Bueno, pues digamos que mira que esta es una pregunta que cuando la vi me hizo pensar mucho, porque muchas veces cuando los papás y los cuidadores vienen a nosotros y nos dicen, bueno, usted habla de crianza positiva, dígame cómo hacer, ¿no? Dígame los tips o dígame los ABCs. Y uno dice, bueno, es que claramente eso no existe, ¿no? Lo que ahorita decía Juan David, definitivamente no existe un manual. em, y claramente hay muchas formas de poder prevenir llegar a ese punto de tener que, o bueno, de explotar más bien y de terminar, por ejemplo, siendo castigo físico, ¿verdad? El día de hoy yo de pronto quisiera señalar algunas ideas que nos han funcionado mucho o nos han servido, o nos ha ido muy bien con estas ideas para algunos papás con los que hemos trabajado en Apapacho. Pero antes quiero decirles algo, y es que muchos de estos papás, por ejemplo, cuando vienen a los talleres, por ejemplo, bueno, les cuento mis estudiantes específicamente, que son mamás,
nosotros hacemos observación, digámoslo, en caliente, en vivo, ¿no? De la interacción con los niños. Y es muy interesante porque a veces, digámoslo, yo me he dado cuenta que existe esta idea de pronto hay mucha ansiedad de decir en qué me estoy equivocando. Van a ver que de pronto me estoy equivocando. Como que de alguna otra manera la disciplina positiva suena como algo muy, ¿cómo decirlo yo? Como muy externo, ¿verdad? Y lo curioso es que cuando estamos con las estudiantes y cuando estamos, digámoslo, viendo, como digo yo, en caliente, esa interacción mamá-bebé, o papá bebé o abuela bebé, uno empieza a notar que tienen muchísimas habilidades supremamente positivas que hacen parte de la creencia positiva, donde, por ejemplo, en los 45 minutos de interacción no hay necesidad de un golpe, no hay necesidad de un grito, no hay necesidad, ¿verdad? Estamos hablando de niños de 0 a 2 y 3 años, ¿verdad? Entonces uno ve a estas mamás supremamente en esa interacción diádica tan bella, donde no se necesitó gritos, ¿verdad? Donde no se necesitó golpes, donde todo lo contrario, hubo momentos, por ejemplo, de juego, donde hubo un momento, digámoslo, de acompañarlos mientras están con sueño, de darles alimentación, ¿sí? Entonces, yo quiero dar un mensaje también de aliento a los papás y a las mamás y los cuidadores que hoy están acá, y es decir, ustedes tienen un montón de conductas dentro de su repertorio, digamos, natural, que son claves para el desarrollo de la crianza positiva. Si esto no es algo externo, esto no es algo que haya que hacer una maestría o algo supremamente complicado, porque ustedes también son expertos. Si ustedes también son expertos y lo de ustedes tiene mucho sentido en este proceso. Claro, lo que yo te decía Juan David y también Andrei, cuando empezamos a hablar y cuando un poco empezamos a venir desde estos, digámoslo, perspectivas donde es que el niño o a los niños hay que educarlos con, no sé, con disciplina fuerte, o ahí empezamos de pronto a distanciarnos de ese equipamiento natural y empezamos a actuar desde lo que de pronto históricamente nos han dicho. Cuesta mucho poderse distanciar de eso, indudablemente, pero para eso estamos todos, ¿verdad? Para eso estamos los cuidadores, están los psicólogos, los trabajadores sociales, los pediatras, para eso estamos todos. Em, y con base en esto, entonces, ahora sí quisiera ser, digámoslo, muy enfático en algunos puntos de cómo prevenir y cómo prevenir una crianza no positiva, y más bien cómo sí empezar a estimular la crianza positiva. Lo primero, yo pensaría que es un llamado al autocuidado de los cuidadores, ¿verdad? Que suena como redundante, pero es importante que nosotros, los trabajadores que estamos de cerca, los papás y los cuidadores, promovamos el autocuidado, ¿sí? Que sea un autocuidado intencional, ¿sí? Es decir, eh, em, es muy difícil, por ejemplo, que nosotros podamos decir vamos a cuidar cuando estamos supremamente, digámoslo, no sé, desbordados de estrés, cuando tenemos muchísima ansiedad por nuestra vida diaria, que es algo que puede ser indudablemente normal, ¿verdad? Pero ahí es donde nosotros tenemos que ofrecer estos espacios, ¿verdad? Estar aliados con los papás y los cuidadores y ofrecerles espacio de cuidado a ellos también, ¿sí? De autocuidado. Y claramente incentivar a que ellos tengan esas prácticas de autocuidado, ¿sí? Em, Algo tan sencillo como el tomarse el tiempo para respirar y conectarse con el presente, ¿sí? Es decir, el momento, por ejemplo, si tenemos la posibilidad de tener a un papá o una mamá que es paciente nuestra, o a un grupo de estudiantes que son papás, o no sé, uno de mis clientes que, por ejemplo, es papá o mamá, o cuidador, es importante que ofrezcamos estos espacios, ¿sí? Y quitarse también un poco, a veces pensamos, no, esto es el rol del psicólogo, esto hace parte del trabajador social. Eh, Claramente puede tener que ver con el ejercicio de ellos, pero también hace parte de nosotros. Es decir, invitemos, seamos intencionales, quitémonos, como decimos popularmente, la pena y digamos, te noto, te estoy viendo estresado, te estoy viendo que estás teniendo, no sé, un día difícil por lo que me cuentas. Eh, Hagamos algo tan sencillo como respirar. Bueno, ahora, si no nos sentimos cómodos haciéndolo, pues hay otras formas. ¿Sí? Incentivemos al que exista, por ejemplo, momentos de ocio, a que exista, por ejemplo, conexión con amigos y familia, ¿sí? Es importante que invitemos a los cuidadores a autocuidarse. Un segundo punto, es importante que pensemos que la crianza
sea positiva o no, ojalá siempre positiva, pero la crianza es, digámoslo, un proceso que va a llevar a unos resultados. Es decir, la crianza es un proceso a metas a largo plazo. Si nosotros entendemos esto, sabemos que todo lo que hagamos ahora en este momento va a llevar a un desarrollo, ¿verdad? Un desarrollo positivo. Es decir, si nosotros entendemos que esto va a largo plazo, vamos a entender que las prácticas de crianza positiva en efecto van a privilegiar la salud física y mental de los niños. Si no entendemos esto, probablemente vamos a pensar es que necesitamos únicamente metas a corto plazo. Cosas como tiene que portarse juicioso, o tiene que hacer silencio, o tiene que hacerme caso. Son eh, de alguna u otra manera prácticas o metas a corto plazo que no tienen mucha claridad si van acompañadas del golpe y el castigo físico, ¿sí? Alguna vez una profesora mía me decía, o una maestra me decía, pues claro, el golpe, pues aparentemente es muy efectivo porque darle un grito y un golpe a un niño y pues se va a quedar asustado. ¿Sí? Pero tú no sabes lo que está pasando internamente, ¿cierto? Tú no sabes lo que está pasando a nivel, por ejemplo, hormonal en esa reacción del niño, ¿verdad? Probablemente está asustado, probablemente está generando y segregando muchísimo cortisol, probablemente existe una respuesta al estrés supremamente alta que a futuro, si es, digámoslo, constante, no va a llevar a metas a metas de largo plazo adecuadas. Tercero, como ya lo decía Juan David, y lo retomo rápidamente acá, entender que las rutinas son clave, las rutinas y específicamente de los 0 a los 5 años son claves en el desarrollo de los niños, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con rutinas? A que seamos constantes, por ejemplo, con la hora de alimentación, con la hora del sueño, con la hora de juego también, con la hora de cantar, con la hora de contarles un cuento, ¿verdad? Entre más constantes seamos, más fácil para los niños va a ser a futuro seguir normas y límites, pero específicamente entre los 0 y los 5 años es clave, ¿sí? Entendamos también que los niños no tienen el equipamiento biológico aún para entender una norma, un límite, y sobre todo entre los 0 y los 2 años. Es imposible, ¿verdad? Dile a un niño o una niña de 2 años, pórtate juicioso, pues imagínate, es como le vas a estar hablando en finlandés, no te va a entender absolutamente nada. Entonces es importante que sepamos eso, tener metas claras. Y por último, es muy importante tener métodos o, digámoslo, enriquecernos con métodos no violentos. Definitivamente me uno a lo que dice André y Juan David. eh, digámoslo, empezar a sacar de nuestro lenguaje popular, incluso a veces existe el humor, ¿no? El humor que a veces dice, ay, es que mi mamá me agarraba chancletazos. Bueno, claro, uno dice, ahora desde una perspectiva adulta, eso puede parecer entre comillas chistoso, pero ¿qué tiene de chistoso que un niño, por ejemplo, tenga moretones en la piel? Eso no tiene nada de chistoso, ¿cierto? Eso no tiene nada de divertido, ¿verdad? Entonces es importante empezar un poco, yo diría, a ser valiente y digámoslo un poco, y también revolucionario, y empezar a decir, esto no es adecuado, y saber que esto no va a ser sencillo, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a haber papás, van a haber abuelos, van a haber otras personas, incluso colegas, ¿cierto? Desafortunadamente hemos escuchado de colegas que recomiendan, por ejemplo, el castigo físico, ¿cierto? En un ejercicio equivocado de su profesión, porque están desactualizados, ¿verdad? Entonces es importante empezar a transformar por decirlo así, creencias y empezar a refrescar, y yo diría un poco ser revolucionario. Con una buena intención claramente, y es empezar a promocionar la crianza positiva, saber que todo lo que estamos queriendo para los niños y las niñas se va a dar. Queremos que los niños, por ejemplo, aprendan normas y límites. Queremos que los niños, por ejemplo, tengan la capacidad de autorregularse. Queremos que los niños y las niñas duerman bien, se alimenten bien. Eso va a pasar, pero acompañémoslos para que eso pase, ¿cierto? No atropellemos el desarrollo, digámoslo, natural de niños y niñas. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Esto se vincula mucho con la única pregunta que vamos a alcanzar a hacer del chat, que es, nos preguntan específicamente cómo podríamos aportar a los niños y niñas víctimas del conflicto armado, teniendo en cuenta que han vivido hechos victimizantes. No sé quién quisiera empezar a responder esta pregunta. Bueno, yo si quieren yo comienzo.
Claro, bueno, los niños vinculados a los procesos, a la violencia o al todo el conflicto armado que hemos tenido en Colombia, de entrada han estado expuestos a múltiples experiencias adversas de la infancia. No es solamente pautas de castigo, sino el hecho de haber experimentado o evidenciado violencia en su casa o en el hogar. Muy probablemente hayan visto o tengan algún familiar que haya fallecido en los entornos violentos. Probablemente tengamos familiares con enfermedad mental sin un tratamiento y un seguimiento adecuado. Obviamente habrá mayor riesgo de exposición a situaciones donde haya consumo de sustancias psicoactivas. Posiblemente inclusive tengan algún familiar bajo prisión por haber también estado vinculado a situaciones de conflicto armado. O sea, esos niños son un reservorio increíble y triste de experiencias adversas de la infancia. Y esto pues lleva a una serie de eventos que van apareciendo de forma progresiva en la vida de los niños, cambios en alteración o cambios en el neurodesarrollo. Inclusive como se demuestra por la exposición a este estrés tóxico que en algún momento Andrés lo mencionaba, de cambios morfológicos en el cerebro, de cómo la amígdala cerebral, que es una parte del cerebro que maneja toda la parte de emocionalidad, se modifica completamente. Entonces hay cambios en neurodesarrollo, aparecen conductas de riesgo que pueden colocar en riesgo la salud de ellos mismos o de otras personas. Entonces aparece el consumo de sustancias psicoactivas, aparecen conductas sexuales de riesgo y vendría como desenlace final la aparición de la enfermedad, pues todos los problemas de salud mental e incluso el suicidio en la adolescencia. Entonces es una serie gigantesca que decir, bueno, ¿qué podemos hacer con ellos? Pues necesitamos un montón de acciones. Perdón, pasé una ambulancia ya. Un montón de acciones en términos de atención intersectorial, de que estos niños tengan la posibilidad de ser vinculados a procesos psicoterapéuticos muy juiciosos, manejos interdisciplinarios con psicólogos, con trabajadores sociales, con pediatras, con psiquiatras, que permitan una valoración desde su salud mental y física lo más integral posible y que estos niños también tengan el sustento o el sustrato social para poder tener una resocialización, que puedan estar vinculados a procesos educativos de aprendizaje de habilidades, sí, de todo lo que les va a permitir tener herramientas para que luego puedan estar otra vez en sociedad. O sea, es una pregunta muy compleja porque son muchas las cosas que estos niños necesitan para poder estar sentados en una vida de sociedad sin ningún tipo de, entre comillas, y me excuso con los psicólogos que hayan aquí, entre comillas, traumas que puedan tener de todo lo que les haya pasado en su infancia por estar vinculados a la guerra. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Alguno más quisiera responderle o No, aportar? quizás yo creo que solo añadiría una cosa y es que realmente es una pregunta pues muy compleja y que seguramente pues estas niñas y niños, como nos dice Juan David, pues hayan estado como expuestos a un montón de situaciones que vulneran sus derechos y ahí solo como para cerrar y atar con cosas que fueron importantes a lo largo del conversatorio, de esta conversación, también ese llamado a la corresponsabilidad. Por supuesto, desde el Estado hay programas que están enfocados en el restablecimiento de derechos de estas niñas y niños que fueron víctimas del conflicto. Entonces, desde la sociedad civil, desde cada uno de nosotros, pues siempre como estar atentos pues a esa incidencia, como a exigir que estas organizaciones de entidades del Estado, como la Unidad de Víctimas, el ICBF, pues hagan esos procesos de restablecimiento de derechos que, que pues es lo que necesitan las niñas y los niños y que pues abarcan un montón de, de atenciones, ¿no? Desde restablecimiento de derechos, por ejemplo, como educación, atención psicosocial, bueno, y un montón como de atenciones que se requieren como en estos casos que pues realmente son muy complejos. Bueno, muchísimas gracias. Ya se nos está pasando el tiempo, entonces antes de concluir, quisiera, pues nuestro encuentro de hoy, quisiera invitarlos a cada uno a que compartan con nosotros sus pensamientos finales o un mensaje clave que les gustaría que nos lleváramos de esta sesión, tratando de ser lo más como que concisos. Eh, no sé si quisieras empezar de pronto tú, Andrés. Claro que sí. Bueno, pues nuevamente mil gracias por esta invitación. Yo invitaría tanto a colegas como
padres y cuidadores a que entendamos que estamos en un momento histórico, ¿verdad? Y sobre todo en nuestro país, estamos en un momento histórico donde ya tenemos una ley en contra del castigo físico, tenemos toda la disposición de la, digámoslo, de la comunidad civil, y entendamos que lo más importante es crear espacios, digámoslo, de cuidado para niños, niñas y adolescentes, em, y que sobre todo yo diría, sigamos cuidando a los cuidadores. Es importante que ojalá de aquí en adelante yo les diría, entre más cuidamos a los cuidadores, más vamos a cuidar también a niños, niñas y adolescentes. Eso básicamente. Muchas gracias, Andrés. No sé si quiera seguir de pronto tú, doctor Juan David. Claro que sí, bueno, de nuevo, muchas gracias por este espacio. De verdad que me siento muy orgulloso de poder representar a la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá, y poder acompañar en todo este proceso educativo a todos los agentes que intervenimos con niños. Y tres ideas claves. Primero, conozcamos todas las leyes y políticas que tenemos para la protección de la infancia y entender que tenemos muchas herramientas para poder informarnos y educarnos. Dos, que nos eduquemos, que no tengamos miedo de preguntar, que no somos papás con manuales debajo del brazo y que tenemos toda la posibilidad de buscar ayuda y buscar herramientas adecuadas para poder ayudar a nuestros hijos. Y por último, desmitifiquemos muchas cosas de nuestras propias crianzas. No siempre la forma que me crearon a mí fue la mejor, así que podemos cambiar realidades para que la realidad de nuestros hijos sea totalmente diferente. Bueno, muchas gracias. Y ya para acabar, Andrei, por favor. No, bueno, muchas gracias a todas por conectarse. De verdad que para nosotros es un honor desde Red Papás poder compartir como algunas de las cosas que hemos venido desarrollando con el tiempo. Creo que para finalizar, el llamado es sobre todo como a la corresponsabilidad, saber que todas y todos podemos hacer algo para cambiar esta situación y para aportar a que haya más madres, padres, cuidadores con herramientas para garantizar ese desarrollo de niñas y niños, desde compartir algún contenido, compartir lo que pasó en este webinar, hasta presionar por políticas públicas que nos garanticen esas herramientas y que nos garanticen, por ejemplo, el cuidado de todos los que cuidamos, ¿no? Entonces, ese sería el llamado como a la corresponsabilidad y ser actores también como en este cambio. Perfecto, bueno, muchísimas gracias a los tres por sus intervenciones, por su tiempo y también, claro, gracias a todos y a todas los que nos acompañaron, participaron y pues, claro, enriquecieron esta conversación. Esperamos que este webinar contribuyera a visibilizar la importancia de la crianza positiva, no solo como medio para prevenir la violencia eh, de los niños y de las niñas, sino también como herramienta para proteger la salud, tanto física como mental de los niños y de las niñas. Entonces, bueno, sigamos buscando un futuro más saludable y feliz para nuestros niños y nuestras niñas. Y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y para cerrar los invito a todos los presentes a que nos sigan en las redes sociales, en las redes sociales de Apapacho, a las redes sociales de Red Papás y a la mía, el Pediatra de los Derechos, para que nos sigamos educando siempre en torno a la protección de los niños. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Adiós a todos. Gracias. Gracias.